¿viste? Bueno, vamos. Vamos, 3, 2, 1. Seguimos en algo que decir. Bueno, lo contábamos al comienzo del programa. Los tiempos de hoy son medio traicioneros en cuanto a la cronología. Nos excedimos totalmente del desarrollo normal. Ya está con nosotros Ramón Lanús también, a quien pasamos a saludar. Hablábamos con Máximo Jursinovich antes, un poco más de la situación que le tocaba atravesar a la iglesia, también a los curas, pensar también lo que se viene de aquí en adelante. Ahora, aparte de hablar un poquito más de política, ya lo saludamos y le agradezco por estar aquí. Ramón, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Perdón la demora. Bueno, cosas que... disfruté la entrevista. Cosas que pasan, y yo lo voy a decir públicamente, lo decía antes. Vos nos hiciste esperar antes, ahora te hicimos esperar nosotros a vos. Pido disculpas. No, por favor. A ver, un poco ahora sí, para meternos de lleno en lo que está pasando. ¿Qué análisis haces de la Argentina de hoy en términos generales? Una pregunta general. No, preocupado, obviamente preocupado. Creo que es un momento para mí muy particular de la Argentina. Yo vivo lo que estamos, veo lo que estamos viviendo con muchísimo dolor y creo que lamentablemente estamos viendo solo el comienzo, con lo cual nada, estoy preocupado. ¿Cuál es la situación general de Argentina? Yo estoy muy preocupado por la situación general. ¿La pandemia permite cesar en la idea de hacer política? Porque digo, ha comenzado por ahí el primer aislamiento con cierta liviandad, estamos todos de acuerdo con que era preservar la salud y demás. Ahora, de un tiempo a esta parte, vos sos una figura que se identifica hoy con la oposición al gobierno, tanto nacional como provincial. Parece que se ha roto ese pacto y se ha profundizado alguna discusión política. Sí, creo que en el fondo a mí, si querés, me gustaría ir a la discusión de qué entendemos por la política. En la forma más alta de la caridad, decía el Papa Francisco en uno de los documentos que escribió hace un tiempo. Con lo cual, yo primero que digo, ¿qué es no hacer política? No se puede hacer política en el medio de la pandemia. Otra cosa es pensar que tenemos que estar sembrando división, odio, rencor, y es una cosa distinta. Yo hago política, soy político y quiero ejercer la vocación política con profundo respeto y con profundo orgullo por tener una vocación que creo que es la que me permite a mí desarrollarme, ser feliz y cambiar la realidad de la Argentina en la que vivo. Con lo cual, yo reivindico la política y creo que la política, bien entendida, cambia la realidad de la gente, y los que entendemos la política, ojalá cuando termine mi carrera política pueda ser consecuente con eso que te estoy diciendo. Pero entonces yo digo, no hay política en la pandemia. No, sí hay política, porque la política es la forma más alta de la caridad. A ver, pienso un poco en lo que me has dicho a mí alguna vez, aquí charlando también contigo. Me decías en la famosa entrevista, no tengo claro qué quiero ser en política, pero quería ser parte de una generación que cambiara la decadencia de Argentina. Eso fue en el encuentro que relataba de aquel 22 de noviembre. Te tocó, ser parte del gobierno, hoy les ha tocado estar en otra posición. ¿Has logrado, ser parte de ese cambio? El cambio no se tangibilizó, faltó tiempo, ¿qué balance haces de eso? Primero hay dos dimensiones, y acá que estamos con Maxi que habló antes, para mí hay dos dimensiones de la conversación que estamos teniendo. Hay una dimensión que es sobrenatural y que tiene que ver con un proceso mucho más largo que uno no está en condiciones de evaluar el resultado y ser resultadista, en términos, si querés, futboleros. Para mí esa es una de las dos dimensiones. Y la otra tiene que ver lo que estamos viviendo o entender lo que estamos viviendo en la Argentina en función de un proceso histórico que es mucho más largo que un periodo de gobierno y que incluso la vida de un dirigente, no por mí sino por cualquier dirigente. Con lo cual yo sí te puedo decir que hoy vivo con, por supuesto, preocupación por la situación de la Argentina, pero con profunda satisfacción de ser parte de una generación que está tratando de ayudar a dar vuelta a una realidad que en la Argentina no lleva 5 años, 10 años, un mandato. La realidad es que la decadencia de la Argentina lleva mucho más tiempo. Entonces me parece que yo quiero ser parte de esa generación y y el tiempo dirá si. O me preguntás, el 22 de noviembre del 2016, si me preguntabas por esta fecha, ¿me gustaría estar en esta situación? Te hubiera dicho que no. Nosotros participamos en un proceso electoral y pensábamos que teníamos motivos o razones por las cuales queríamos un nuevo gobierno y que eso era bueno para la Argentina. No nos tocó, para mí es todo parte de un aprendizaje. A mí en lo personal, entre comillas, la palabra disfruto puede sonar rara, pero yo estoy viviendo muy a fondo el momento que nos toca tocando vivir también en lo personal y en lo político, porque también creo que esto bien capitalizado es un proceso de aprendizaje que
mucho mejor que a veces que el que te da el triunfo, porque el triunfo, entre otras cosas, te ocupa mucho. Y esto de la situación de la pandemia, además, generó más espacio para reflexión y para la introspección de por qué uno hace lo que hace, por qué uno tomó las decisiones que tomó, por qué uno es parte de un proceso político y por qué uno quiere ser parte de ese proceso político a futuro. Entonces, en lo personal, este es un proceso de muchísimo aprendizaje. ¿Aprendieron? Digo, en esta idea de justamente consolidar el aprendizaje, ¿o hay tiempo para ir aprendiendo, digo, en este desarrollo? Porque la trampa... Yo creo que no hay un momento en el que aprendiste. Para mí el aprendizaje, yo en la vida pretendo, digo, ir aprendiendo todos los días. Entonces, digo, definitivamente yo hoy tengo un conocimiento de la realidad política o de la cosa pública distinto del que tenía el 10 de diciembre del 2015 y distinto también del que tenía en el 2009 cuando arranqué a trabajar en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Obviamente uno si vive a fondo, y yo la verdad que viví a fondo estos años que tuve en el gobierno, aprende, y yo ese aprendizaje lo quiero capitalizar porque estoy convencido de que hay una oportunidad y que tenemos que trabajar en cada uno de su lugar para cambiar la realidad de la Argentina, y que la Argentina tiene un futuro posible mucho mejor que el que hoy tiene si todos trabajamos en función de ese objetivo, incluso también, como decía Maxi, reconociendo la realidad del distinto y del que piensa distinto, pero tratar de, a partir de cosas en común que tenemos con esa gente, tratar de construir esa Argentina que creo que todos soñamos. Yo no creo que haya gente en el proceso de los que quiera vivir, ver a la gente en la pobreza. Digo, ese cinismo yo no creo que hay. Creo que podemos tener ideas distintas de cómo sacar a la gente de la pobreza, cómo ayudar a la gente a que salga de la pobreza. Bueno, una definición que he leído tuya en algún lugar es que vos siempre dijiste que no eras antikirchnerista. No. Digo, vos te has definido, digo, como un no antikirchnerista. A mí no me gusta ser anti nada, en el sentido de que yo creo de verdad que tenemos que construir una Argentina, y hay mucha gente del kirchnerismo que yo reconozco como valiosa. Creo que el kirchnerismo ha tenido cosas buenas. También creo que el kirchnerismo se desvirtuó completamente. Digo, así como te digo que no soy antikirchnerista, sí tengo una mirada muy crítica del gobierno de Cristina cuando fue presidenta, y sí veo con mucha preocupación cosas que están pasando hoy, que tienen que realidad del kirchnerismo. Digamos, yo, si querés, y ahí vamos un poquito más a la coyuntura política, yo era de los que creía que era bueno para la Argentina que Alberto Fernández tuviera, digamos, más poder como para tratar de irnos más al centro y no a los extremos. Y lamentablemente hoy te diría que estoy convencido que eso no es así, que Alberto Fernández es el presidente, pero en realidad el poder lo está manejando Cristina Fernández de Kirchner, y yo creo que Cristina exacerba la radicalización, las posturas, como gente también propia de mi propio espacio político. Entonces, a mí eso me parece que nos aleja de la Argentina que estamos soñando. Pero los extremos se necesitan. Digo, en las dos partes da la sensación que cada uno desde su lugar busca ese extremo. ¿Se necesitan para qué? ¿Para tener razón de ser o para construir la Argentina que soñás? Y bueno, esa es la pregunta para ustedes. Digo. Yo quiero construir desde otro lugar y creo, pero no debía dejar de negar que el kirchnerismo y hoy muchas cosas que están pasando en el gobierno, de las que más me asustan o me preocupan, tienen que ver con una mirada política que yo creo que exacerba la división, exacerba la luz. Digamos, en algún punto, no quiero cuidarme con las palabras, digo, no, podés hablar, no nos ve nadie. Se reivindica la lucha de clases o la división en términos sociales de la Argentina, que a mí me parece muy peligrosa para la Argentina. ¿Pero qué te preocupa? Por ejemplo, Vicentín, es donde vos decís, ahí está Cristina, por ejemplo. No, o sea, sí, por supuesto que eso sí, pero si querés más profundo, desde mi mirada más profundo, cuando al principio del gobierno Cristina en La Matanza se criticó los helechos y que en la Ciudad de Buenos Aires tal cosa y acá en La Matanza, digo, y entonces ahí estamos, digamos, de algún punto, obviamente sabiendo que La Matanza es uno de los lugares más pobres de la Argentina, que es un bastión político del kirchnerismo, digo, no sé, me parece que no va por ese lado, yo no quiero que vaya por ese lado la discusión política en la Argentina, y creo que es muy peligrosa para la Argentina, para la gente más humilde, para todos, para la Argentina y para la gente más humilde en particular. Pienso en esto que relatás vos, digo, de la coyuntura, en la figura de Horacio Rodríguez Larreta. Digo, cuando uno pregunta a Ramón Lanús, hay una referencia natural con Horacio Rodríguez Larreta. ¿El proyecto es Larreta 23? Digo, en la coyuntura actual, más allá de la candidatura, quiero decir, hay que cambiar el chip del perfil opositor para enfrentarse a esa idea de que busca quizá la división social y demás.
No, yo no, porque tampoco te diría que es mayoritaria la idea contraria en el partido o en el espacio político en el cual yo estoy. Yo creo que Horacio, claramente, yo tengo una relación con Horacio de hace mucho tiempo con él y de mucho respeto, de mucho cariño, y aprendí muchísimo al lado de él digamos, y es uno de los tipos que yo más respeto en la política argentina. Me parece que hoy pensar en 2023 de verdad, parece una chicana política, pero de verdad me parece como muy prematuro. Obviamente que es un tipo que tiene ambiciones políticas y después de haber sido 2 veces jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es natural que pretenda ocupar un cargo de mayor responsabilidad, pero lo que sí creo, y que no tiene que ver con Horacio, ni yo tampoco creo que Mauricio Macri es el extremo de que quiere plantear, o sea, esa división que a veces hace el periodismo me parece que simplifica una realidad que es más compleja. Yo creo que sí tenemos que marcar ciertas cosas que están ocurriendo en el gobierno o en la Argentina hoy, que me parece importante marcar, porque es el rol que nos toca, con una actitud constructiva, tratando de tender puentes, pero reconociendo que hay algunas cosas que están ocurriendo que a mí me preocupan. Entonces no me voy a callar con lo de Vicentín, si creo que realmente es una muy mala señal. No voy a quedarme callado frente a lo de la LAN, que se va del país, 1.750 personas, familias que se quedan sin trabajo, menos turismo en el interior del país, tarifas más caras, de menos gente volando. Digo, a mí no, digo, me parece que son señales o sea, en el sentido diametralmente opuesto al que yo creo que debería estar yendo a la Argentina. Lucas. Sí, vos que lo conocés a Horacio, ¿no? Que hablás, ¿no? ¿Cómo ves realmente si esto hay, como dice la tapa de noticias, un amor prohibido con Alberto o es una cuestión de los medios como para vender la relación entre Alberto y Horacio, ¿no? Más allá de que ahí desde la política está bien que estén trabajando mancomunadamente, pero parecería como que hubiera algo más. No, yo creo que Horacio es un tipo que es el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, uno de los epicentros de esta situación sanitaria completamente inédita. Yo estuve el otro día con él y contaba que había hablado con el alcalde de Madrid y el alcalde de Madrid le había contado que no había hablado en toda la pandemia con el presidente Pedro Sánchez. Digo, me parece que claramente eso es una señal muy mala para la política de España y muy buena para la política argentina, que eso no haya ocurrido en la Argentina, que sea una cosa habitual, que se junten a conversar sobre problemas que claramente tienen que ver con lo nacional, lo vinculado a la Ciudad de Buenos Aires y al área metropolitana. Entonces, creo que Horacio está en esa lógica de que naturalmente siempre es un tipo de diálogo y tiene que hablar con el gobierno nacional por un montón de cuestiones, especialmente en una situación sanitaria como la que estamos viviendo. Entonces, yo creo que ahí a veces todos, y me incluyo, hacemos como doble análisis de determinadas cuestiones que te diría que hoy por hoy para mí es una cuestión sanitaria que obliga para mí a que los políticos dialoguen entre sí, sobre todo los que tienen responsabilidades de gestión, pero además conociendo a Horacio, si no hubiera estado la pandemia también lo hubiera hecho, porque es parte de su ADN tener ese vínculo con todos los actores políticos, con los que son más cercanos a él, los que son menos. Quiero consultarte algunas cositas que tienen que ver particularmente con tu persona. Veo mucha charla Zoom, ahora nos vamos a meter de lleno. Pero antes, digo, hay algo curioso sobre tu paso, digo, por el AVE, que a título personal lo manifiesto, ha sido el titular de AVE más criticado de la historia argentina, digo, o por lo menos más puesto en escena. Hasta recuerdo a Jorge Asís hablando con Fantino sobre tu persona. ¿Hay tiempo para reflexionar sobre eso? ¿Has construido algo sobre esas críticas que has recibido? ¿Crees que forma parte del lugar donde te ha tocado estar durante 4 años? Para mí fue el trabajo más lindo que tuve hasta ahora, la responsabilidad política y obviamente pública espectacular, porque me dio mucha capacidad de transformar y de impactar en la vida de la gente, y estoy muy orgulloso del trabajo que hicimos, obviamente reconociendo un montón de errores, pero también reconociendo un montón de aciertos y reconociendo que lo hicimos además siempre con el afán de impactar y de mejorar la vida de la gente y con sin especular con que el que hace, cuando haces cosas, correr riesgos. Es mucho más fácil a veces pasar desapercibido y nosotros, yo en lo personal a mí me divierte esa parte y me gusta el riesgo de hacer y de equivocarme y que me critiquen es parte del juego, no me lo tomo personal. ¿No estás preocupado que dicen que hay terrenos que pasaron de nación a ciudad y que el kirchnerismo lo está cuestionando? ¿Eso no te preocupa? No estoy preocupado. No estoy preocupado. Mira, una anécdota, la causa penal, no sé si, no es para victimizarme, pero la causa penal que tengo, hay una causa penal que tengo que es de distrito Los Arcos del Rosedal, Paseo La Infanta, perdón.
y es una concesión que nosotros recibimos pagando 55.000 pesos por mes y hoy deben estar pagando a nuevos concesionarios más de 6 millones de pesos. Y el que me hace la denuncia penal es el que tenía el negocio de los 55.000 pesos por mes. Digo. A mí, honestamente, mi mujer, o a veces en la propia familia, mi mujer no tanto, porque me conoce más, pero digo, mis padres son los que más sufren con esas cuestiones cuando salen las noticias. Yo o soy un inconsciente o estoy muy tranquilo con lo que hicimos y con lo que hice en la AVE, o las dos cosas, pero yo la verdad que no me preocupan. Vamos ahora sí a la actualidad, digo, mucha actividad digital. Confieso que me conecté a la de Jorge Macri. Ah, mira. Anoté las cosas que decía Jorge Macri, digo, menos mal que era un Zoom, no sé si privado o no, pero dijo cada cosa que yo me quedé duro, digo, en un momento hasta habló de las elecciones, que votar cada 2 años es una locura, digo, anecdótico lo que estoy planteando, pero digo... Me gustó, la charla con Jorge. ¿Salió no, estuvo interesante, digo. La definición de Jorge me parece un poco, compleja, pero digo, hoy la política te ubica en eso. Mañana también tenés Zoom con uno de los infectados. Alex Campbell, sí. Menos mal que... No, yo no estuve con él. Menos mal que todo Zoom. por teléfono. A ver, ¿cómo? Y ahí se va la pregunta, digo, ¿cómo mantener a la gente, digo, al pro en medio de esto de la virtualidad? Digo, ¿hay interés, despierta conectividad? La gente, o tenés que estar vos mandando cadena de WhatsApp, acuérdense que hoy está, acuérdense que hoy está. Lo cierto es que arrancamos con, digamos, parte de estas cosas que también contaba Maxi, que van surgiendo a partir de esta situación inédita que estamos viviendo. Yo en Zoom nunca lo había usado en mi vida, esta plataforma, y a partir de que arrancamos hicimos primero una reunión con un médico, que era Conrado Stoll, para hablar. Yo en ese momento insistía mucho, yo como por ahí estaba más lejos de la gestión y más tiempo de leer, creía que el barbijo era muy importante y que era una medida de protección que tenía la lógica de proteger al otro y no de protegerse a uno mismo, y me parecía que deberíamos avanzar en eso. Insistía mucho con eso en mis redes, y Conrado Stoll, que es un médico muy conocido, también estaba con la misma. Hicimos un vivo con él, arranqué con eso, funcionó muy bien, la gente obviamente está intrigada, está preocupada, está en su casa, está con más tiempo, y después seguimos con Willy Cohen, porque claramente la cuestión económica es un tema que a la gente le preocupa. Después avanzamos con temas institucionales, se tuvo Laura Alonso, después se tuvo Patricia Bullrich, Jorge Macri, Esteban Bullrich, Guillo Dietrich, Luis Brandoni, mañana Alex, digamos, estaba originalmente previsto con Cristian Ritondo y al final va a ser con Diego Santilli porque Cristian tiene un inconveniente. Estamos muy activos con esa plataforma, esa herramienta, y sumando en casi todas las reuniones, te diría que cerca de 1000 personas o más de 1000 personas. Te traigo a San Isidro, digo, porque es algo obviamente del cual soy vecino, y me interesa hablar contigo. Es raro el pro San Isidro, digo, y lo hablo contigo públicamente, más allá de la discusión de los Zooms, digo, que unos ponen a otros, otros ponen a otros referentes. A mí me preocupa una instancia que es un pro, o una parte del pro, muy posista, digo, Fuchelo y los que hoy por ahí están en el Consejo Deliberante, se han rendido al oficialismo, y el interrogante que puede surgir del nuevo pro o del pro reestructurado, que en este caso se podría resumir para contigo, que lo primero que plantean es: Ramón está mitad y mitad en el PRO por su vínculo con el vecinalismo. Digo, ¿dónde está el PRO? ¿No hay una variante del PRO local que no sea ni posista ni vecinalista? Yo no soy vecinalista. Ok, buen punto ese para arrancar. Yo no soy vecinalista, yo soy parte de un partido político que se llama el PRO, soy incluso miembro de la Asamblea Nacional del Partido PRO en representación de la provincia de Buenos Aires, con lo cual yo tengo mi afinidad, estoy afiliado y soy, además vengo trabajando en este partido antes de que se formara, en el 2002-2003, cuando arrancó Recrear para el Crecimiento con López Murphy, con lo cual no lo digo por desprecio al vecinalismo, ni mucho menos. Lo que yo digo es: yo no soy vecinalista, yo soy parte de un partido que es el PRO, y incluso soy autoridad partidaria en el PRO nacional en representación de la provincia de Buenos Aires, con lo cual digo, yo soy parte del PRO y creo que el PRO tiene que construir tratando de sumar a un montón de gente valiosa que hay en San Isidro y que tiene ideas similares respecto de lo que San Isidro tiene para dar a futuro. Y me parece que el vecinalismo es un sector valioso de San Isidro que hay que tratar de sumarlo. Me decís, hay que subsumirse. No, yo creo que tiene que tener una identidad propia el PRO, y que tiene que trabajar no solamente con el vecinalismo, con otros actores también. Está bien, pero yo soy de la idea de limitar, siempre creo que muchas veces más termina siendo menos. Yo no firmo el proposista, como vecino lo digo, porque es más de lo mismo. Termina siendo
Digo, 25 años como intendente. Bueno, yo es público. Tus ganas de jugar la interna del año pasado. El año pasado yo, entre comillas, digamos, hice un videito que no me contestó un WhatsApp para una reunión para hablar de este tema. Digamos, había una decisión política que yo acompañaba y me parecía razonable, que era que los intendentes donde gobernábamos eran el intendente el que definía si había internas o no había internas. Yo traté de hablar con Gustavo, con el que tengo buena relación. Yo no soy antiposista tampoco, no me quiero poner en ese lugar. O sea, yo quiero... San Isidro tiene hoy un dato que me parece sumamente interesante, que es... después de 40 años, en el 2023 va a haber una nueva gestión en el gobierno municipal donde probablemente no haya un pose, digamos, no sé, eventualmente la hija, pero no, el mandato de Gustavo termina en el 2023, no puede reelegir, se suman a los 16 años del padre como intendente, son 40 años de los poses gobernando San Isidro, con un montón de cosas buenas, un montón de cosas que podrían estar mejor, y creo que a mí, no en el contexto de la pandemia, pero después de la pandemia me parece súper interesante como sociedad y como vecino de San Isidro empezar a pensar cuál es el legado de los poses en San Isidro y para dónde queremos ir en la etapa que viene a futuro. Y en esa discusión, por supuesto que quiero estar. Hago la lista para el 23, vos decías, no pose después de 40 años. El peronismo o kirchnerismo local, yo no lo entiendo y no lo voy a entender nunca. Digo, a veces aparece uno, a veces otro, entra un poquito Miño, se va, aparece Ciani, viene Gelay, cuando está opina Teresa García, lo que sea. Hilding Marcos, ya dijo gracias por todo, me voy a un partido nacional, no mucho más. ¿Lo anoto a Ramón Lanús 2023 en la lista o...? ¿En qué sentido? Digo, en la idea de suceder los 40 años de posible. No, yo de verdad, y no es verso. Por supuesto que yo tengo ambiciones políticas y creo en la política como una herramienta de transformación. Entonces, ¿no? Y Jorge Macri el otro día lo decía en la charla. Una de las cosas que me parece que está bueno hablar y que a veces a la gente le choca es decirle, los políticos tenemos ambición de poder y hablábamos de la pandemia del poder, pero el poder depende de vuelta. A mí me gustaría tener una discusión más profunda de qué es el poder. El poder en la política lo necesitas para transformar y si vos estás convencido de que querés cambiarle la vida a la gente y de que vos tenés buenas intenciones, obviamente que eso no es solo lo que uno cree, pero yo no le tengo miedo a hablar del poder y obviamente que cuanto más poder, más capacidad de transformación. Entonces, me decís, me niego la posibilidad de que yo tenga algún cargo de mayor responsabilidad que hoy, que soy un vecino a pie, aunque digamos, funcionario del gobierno nacional en el gobierno de Macri. Digo, por supuesto que sí quiero seguir teniendo responsabilidades y voy a seguir haciendo política en San Isidro, como hice estos últimos años y como vengo haciendo del 2002-2003. Sí, yo hago la listita siempre que hablo de San Isidro, porque creo que también los vecinos, yo vivo en Villa Adelina, no tenemos una opción real del otro lado. Y me pasa que siempre me encuentro con el vacío de ese lado. Yo nunca voté a Pose, no lo voy a votar, nunca, y esto lo hago yo público. Sí quiero generar... quiero trabajar fuerte para que el PRO tenga una alternativa en San Isidro. Ese es uno de mis objetivos. El 23, ¿no? Vamos a estar el 21. Está 21. No, y ahí me parece buena la discusión de Jorge Macri. Ahí sí vas a jugar. Pero ahí sí me parece buena la discusión de Jorge Macri, que por ahí ahora es un momento raro para plantearla, pero y esto sería favorable que si querés al gobierno actual, me parece que parte de es difícil por la Constitución y pues son cuestiones muy sensibles, pero y tenemos un sistema político que es raro, ¿no? Me parece que vamos a salir de esta situación muy, muy debilitados como país de la crisis de la pandemia y ya van a faltar 6, 8 meses para el cierre de listas del año que viene. La pregunta es, ¿descartás postularte como concejal el año que viene? ¿Como instancia previa al 23? Yo no descarto nada. ¿Ah? Ni tampoco tomé ninguna decisión. Pero la única decisión que sí tomé, y la que estoy hablando, es de dedicarme a esto, que creo que es lo que me gusta, en lo que puedo agregar valor, y lo que tiene que ver con mi vocación más profunda de qué quiero ser como ser humano y como hijo de Dios. Está bien, pero vos sabés, y esto me hago cargo yo, el posismo ha puesto sobre vos, vos decís tengo buenas relaciones, el posismo ha puesto sobre vos, un lugar de conflictividad. Desde el golf de Villa Adelina hay que poner la otra mejilla, decía también en el Evangelio. Yo creo que hay que... Bueno, la influencia de Maxi en el estudio ha quedado... no habló de eso, no habló de la... pero veo ahí el Evangelio. La verdad que... No, sí, acá tengo la polémica frase en el estudio. La vi. No, yo de verdad creo que no es por ese lado que vamos a... A mí no me van a encontrar en ese lugar. Sí me van a tratar de encontrar, tratar de trabajar sobre, para mí, uno de los desafíos más lindos que tiene San Isidro, porque yo creo mucho en la gente que tiene San Isidro y no la gente que vive en los barrios únicamente, porque a veces
se enaltece solamente a la gente que vive en los barrios por ser pobre. Y yo creo que San Isidro tiene gente muy valiosa y muy linda en todo nivel socioeconómico. Y el sueño que yo tengo para San Isidro es trabajar fuerte por la integración. La integración que no quiere decir solamente que la gente más humilde de San Isidro tenga condiciones dignas de vivienda, de hábitat, que es, por supuesto, y es urgente, y me indigna, me revela como sanisidrense que no lo tengamos resuelto, sino que vivamos en una sociedad mucho más integrada, que haya más comunión, que haya más comunidad. Te decía, vecino de Villa Adelina, parroquia ahí en Martínez, Villa Adelina, la de Máximo, zona del golf, digo, y te lo quiero consultar, porque en esto que planteábamos de tu rol a nivel institucional, se habló siempre de el cuco del golf es Ramón Lanús. Entonces digo, el espacio para aclarar la situación, para saber una de las acciones políticas que hice en la AVE, de la cual más orgulloso estoy. Porque si querés, te diría que se está yendo demasiado, muy profunda esta conversación, quizás tiene que ver con esto de tener más tiempo para reflexionar, pero digo, para mí tiene que ver con lo que yo entiendo que es la política. Nosotros teníamos un proyecto ahí, que era distinto del que hoy está. Eso es obvio y no lo voy a negar. Y yo discutí con ciertos actores de la política local de que teníamos que tener un proceso participativo con la gente para escucharla y para entenderlo y para planteárselos a ellos. Y contratamos a alguna gente que tenía alguna experiencia de estos procesos para generar esos espacios de discusión. Y nos llenaron la cara de dedos. Literalmente nos llenaron la cara de dedos. Yo no fui a propósito de ninguna de esas reuniones para no politizarlo, pero tenía una genuina... Yo desde el primer momento que arranqué con ese proyecto, teníamos esa convicción de que queríamos escuchar a los vecinos. Y los vecinos nos llenaron la cara de dedos. Me preguntás a mí, yo creo que el proyecto que teníamos era muy bueno, pero si los vecinos no lo quieren, listo. Y terminó en algo que es mucho mejor. Una de las hipótesis, la premisa, perdón, con la que nosotros arrancamos ese proceso, era que ese era un bien del Estado con un uso sumamente acotado. Casi no tenía uso público. Entonces, yo lo que quería poner en discusión es eso, digo, discutamos, y yo estaba convencido de que tenía un proyecto que yo creía que era muy bueno, que generaba un parque de 2/3 partes de lo que era el golf actual se quedaba en un parque, que eso permitía financiarlo, porque financiar un parque de esas características es caro, que ya de por sí un parque de 16 hectáreas ya era de por sí un parque suficientemente grande. Eso es lo que yo pensaba y lo que nosotros pusimos a consideración de los vecinos. Nos llenaron la cara de dedos, nos querían todo verde. Fenómeno. Avanzamos en ese proceso de 100% verde y no tengo dudas, y fue justo antes de que arrancara la pandemia, pero yo fui varias veces a recorrer y a hablar con los vecinos, y me acuerdo, digo, Mari, una vecina de Villa Adelina, o otra que ahora no me acuerdo el nombre, pero que vivía enfrente del parque y nunca en su vida había entrado al golf, y había nacido en el parque del golf, enfrente, en esa misma casa. Entonces, estoy sumamente orgulloso de ese proceso, porque era un bien que era del Estado, que tenía un uso recontracotado, que asumiendo riesgos, porque para mí era mucho más fácil meterme a hacer un proyecto de eso en otro lugar y no en mi barrio. Lo hice, y tiene que ver con las críticas, tiene que ver con que en algún punto hay un grado de inconsciencia y en otro punto hay satisfacción que te da hacer lo que pensás que es correcto independientemente del costo. Y además creo que a la larga ese camino te lleva a buen resultado. Sí, yo lo único que me queda como interrogante, como vecino particularmente de la zona, es que no hay buenas experiencias cuando el municipio se hizo, no es responsabilidad tuya, no está claro, digo, ya quedó 100% el municipio. Ahora, yo no tengo duda que el municipio probablemente arranque con una porcioncita, después otra, porque fue siempre como actuó, digamos. Después va a encontrar que hay que buscar la excepción de la excepción. Suponer que no hacer algo, no hacer algo porque suponés que el otro lo va a hacer de manera inapropiada, o que no está me parece claro que no es el camino. Yo además creo que tenemos que tratar de trabajar en la etapa que viene para que el golf se convierta en el mejor parque público de la zona norte y que sea un lugar de integración. Ese sí puede ser un lugar de integración social. La costa de San Isidro puede ser un lugar de integración social. Hoy está privatizada. Entonces, a mí lo que me divierte, a mí me encanta la política y reivindico la política y me gusta la discusión política. Entonces, digamos, me decís, ¿voy a negar que yo tenía un proyecto distinto? No, porque me parece que es mucho más genuino. La gente valora que le digas la verdad y te cree o no te cree. Y yo creo que lo que yo trato de transmitir es que, equivocado o no, y muchas veces reconozco que me puedo equivocar y todos nos podemos equivocar, con mis limitaciones trato de ser coherente con lo que pienso. Y eso la gente yo creo que lo termina valorando. Lucas. Sí, no sé si
estaba involucrado o no, ¿no? El trabajo donde estabas vos antes, pero el parque público de Becar, ¿no? Donde estaba AISA, ¿te quedó con una deuda pendiente? ¿Pudiste haber avanzado? No, la satisfacción también de... Porque eso que el vecino es una cosa que lo más reclama, Becar prácticamente no tiene plaza. Sí, las incoherencias de otros actores de la política local, digo, porque ahí durante 20 años que el gobierno nacional, que yo no fui parte de ese gobierno nacional, ni mi partido político fueron parte de ese gobierno nacional, digo, los actuales gobiernos y el que eran parte antes, fueron cómplices de que el Estado no hiciera nada para recuperar ese predio. El único, vos me decís, en noviembre de 2016 vine acá, yo en mayo del 2016 le mandé una carta documento a Cencosud pidiendo que devuelvan el predio, que el predio era de todos los argentinos, porque no se había cumplido la condición que estaba prevista en el contrato de compraventa. ¿Y vos sabés cómo me enteré? Había una señora que no importa el nombre, pero después se jubiló, que es una de planta del organismo, que sabía que yo era de San Isidro y sabía, una de esos funcionarios, servidores públicos que a mí me llenan de orgullo, comprometida. Me dijo, un día fue generando confianza, yo la escuchaba mucho porque aprendimos mucho con ella, y me dijo, mirá, yo sé que vos sos de San Isidro, te traigo esto. Era una carpeta de muchos vecinos de San Isidro que históricamente estaban haciendo planteos, porque conocían esa cláusula del contrato, tratando de que el Estado active la defensa de los intereses del Estado. Y no había ocurrido. Yo inmediatamente, obviamente que no soy loco, pero no... Pero no tanto, para ser prolijo. Agarré y avisé a los que tenía que avisar que iba a hacer esa movida y fui y la hice. Y al mayo del 2016 le mandé una carta documento a Cencosud que devuelva el predio. Obviamente que eso generó una respuesta inmediata de Cencosud, que es uno de los empleadores, en ese momento creo que era el empleador más grande de la Argentina. Y nada, y lo hice, y hoy se arrancó el juicio, y el juicio... y esto es parte de lo que yo quiero que la sociedad sepa, ahora con mucho más libertad que como funcionario público. Yo de verdad creo que el único argumento que tiene Cencosud para quedarse con ese predio es la prescripción. ¿Son abogados? No. Vos sos abogado, ¿no? Sí, claro. Los dos son abogados. Los dos abogados. La prescripción, para el que no es abogado y que está viendo este programa, la prescripción lo que hace es, te elimina la acción, pero no la obligación. Es decir, el derecho persiste. Ese derecho, si ganan ellos ese argumento de que por prescripción ese inmueble tiene que seguir en cabeza del Estado Nacional, lo único que te está diciendo el derecho es, ya perdiste el tiempo para poder ejercer esa acción, pero no que estás perdiendo el derecho. Entonces persiste lo que se llama en los abogados una obligación natural. Bueno, yo de verdad creo que en ese juicio el único argumento más o menos relevante que tiene Cencosud es que prescribió la opción del gobierno. Que fue por eso mismo, yo a las pocas semanas o pocos meses de haber asumido como presidente del AVE, mandé esa carta, porque toda esta operación ocurrió en el 96 y faltaban pocos meses para que se cumplieran los 20 años. La prescripción, los 20 años, que yo lo hice pocos meses antes de los 20 años. Digo, Cencosud, si gana ese juicio, que yo creo que va a tener problemas en ganarlo, porque hay muchísimos elementos para creer que no ocurrió la prescripción, el único argumento que tiene jurídico sólido es que prescribió la acción. Entonces yo como vecino de San Isidro le voy a decir, está bien, fenómeno. El Estado ya perdió por complicidad, connivencia o inoperancia de los funcionarios que me antecedieron, cualquiera de esas opciones, pero es una de esas tres. Los argentinos perdimos el derecho a recuperar ese inmueble. Perdimos el derecho, la acción para instar, pero yo le voy a pedir a Cencosud que lo devuelva igual, porque la obligación persiste. A ver, hablamos de Villa Elina, hablamos de Becar, es lo que te ha tocado. También te ha tocado Galería de Bulón, me pasaban recién por mensaje, y estamos en una charla hoy, la cual, lo dijo él, profunda reflexión, así que, también ahí hubo una situación... De lo más tristes. Que nunca se entendió. Yo conozco muchísimos comerciantes. Y uno decían que los querían echar, otros que no se entendía, otros que favorecían a unos pocos. Pero vos sabés cómo terminó, con una denuncia penal también. Sí. Entonces de las experiencias más tristes que tuve en la vida política, que hace 15 años que estoy en política, las experiencias más tristes. Yo ahí tenía un amigo que trabajaba conmigo, que yo había llevado a trabajar en la AVE, que estaba pidiendo coima y le metí una denuncia penal y ahora por la pandemia se suspendió, pero el juicio está ocurriendo en estos días, en estos meses, donde... Yo creo que va a terminar una condena, porque yo lo llevé a mi amigo, hice una querella como presidente del AVE, y ahí había una situación de connivencia entre
este funcionario que yo había puesto en el gobierno y algunos comerciantes, yo no creo que todos, pero había algunos comerciantes que estaban... Sí, que formaban parte del... Y después, desde lo profundo de por qué yo hago lo que hago, fíjate que para mí era un costo, era todo costo lo de la Galería Coulomb, pero yo estaba convencido de que esa obra para el ramal Belgrano Norte era importante para los vecinos en general. Entonces, lo que tiene la política de difícil en un punto, pero de apasionante para otros, en otro sentido, es que vos muchas veces tocas intereses muy concretos para beneficiar a un público muy general. Y ahí había una obra que era la que se tenía que hacer, que después se frenó por la crisis económica y se demoró y eso es otro problema. Pero a mí me dijeron, mira señores, acá hay que hacer una obra para poner en condiciones esta estación. Cualquiera, si vos conocés la zona, yo conozco esa estación muchísimo, hice muchísima campaña, conocía a los comerciantes de todas las veces que había ido a hacer campaña en ese lugar. Y bueno, yo digo, no me importa el costo político personal que yo asuma con esos comerciantes para hacer una transformación que yo creía que le iba a beneficiar a la comunidad en general. Digo, fui para adelante. Y no dije, no, che, en San Isidro no, porque yo soy dirigente político de San Isidro, no nos metamos en San Isidro, hagámosla en otro lado. Y bueno, y además después pasó esta situación... Esto de tu persona de confianza manchó un poco la idea de defender el proyecto, en definitiva. No, porque después la corrimos y después se avanzó. Y el proyecto después se frenó por un tema de disponibilidad de fondos, pero digo, el proyecto avanzamos igual. Y pienso, de cara a los comerciantes, explicarle una situación la cual era tu persona de confianza, pero no te genera desconfianza, en definitiva. Sí, y también ellos tienen que dar una explicación a la sociedad. Porque si ellos sobornaron... Bueno, pero en la sociedad argentina es difícil. Pero entonces, no, digo, si vos las cosas de verdad, no, si vamos a ser políticamente correctos. No, señores, acá no podemos naturalizar el soborno del lado del funcionario corrupto o del lado del comerciante que soborna. Digo, yo no lo voy a naturalizar. Digo, para mí... Los dos son delitos. Así que... Los dos son delitos. De hecho, en la parte anecdótica que a mí me parecía relevante, no quiero decir nombre porque me parece... Se pueden decir, no, pero no nos mira nadie, no te preocupes. Pero en la causa penal que está yendo a juicio ahora, pude querellar a el que trabajaba conmigo, que es Cristian López, y también al arquitecto que fue el que aparentemente, no quiero decirlo para que después no me hagan una denuncia penal por dádivas, porque era un arquitecto que este señor había contratado y cuando lo echamos, porque teníamos sospecha de que encontramos en el auto una factura de un reloj de en ese momento 150.000 pesos a nombre de este proveedor que es un vecino de San Isidro también, arquitecto vecino de San Isidro. Entonces a mí me indigna cuando yo reivindico la política, entonces me indigna que los políticos son todos corruptos. Sí, a ver señor, a ese yo le metí la denuncia penal a los dos, porque yo quiero que terminen. El señor hizo probation y entonces no va a tener una condena. El que trabajaba conmigo, como ya tenía una probation anterior, que yo me enteré después, no puede ir a la probation y va a tener que ir está yendo al juicio y va a terminar para mí con una condena. Sí, a ver. Pero digo, el punto acá es, no podemos naturalizar el comerciante que soborna. Sin lugar a dudas, y yo eso lo tomo y estoy de tu lado. Ahora, también eso parece ser difícil para juntar votos. Digo, vos sos un militante político, yo no sé cuánto... Yo prefiero ser honesto, yo creo que la gente valora la honestidad y valora que se hace... Ojalá. Yo prefiero construir de otro lado. Y te diría que yo sé que ahí hay muchos comerciantes que deben estar con bronca conmigo. Y digo, bueno, yo hice lo que... jugué a fondo siempre. Jugué a fondo quiere decir a fondo con lo que yo creo que era correcto. Y eso, y nunca por un interés personal o particular. Y cuando, cuando lo allanan a este señor, yo ese mismo día, y casi, pero con lágrimas, porque yo lo consideraba un amigo, hice una reunión con todos los empleados de la agencia en la cual yo tenía cargo, para decirles, señores, acaban de allanar a este señor, y la gente ahí sabía que era un amigo mío. Entonces el mensaje para dentro de la organización fue, te diría que a la distancia, fue espectacular, porque para mí era muy importante trabajar sobre la honestidad. Nosotros cerramos operaciones por miles de millones de pesos, y entonces para mí cuidar la transparencia era muy, muy importante. Y entonces que alguien que yo había llevado, y él por eso, él sabe el dolor que a mí me causó, porque justamente que digo, yo sabía que ese era el talón de Aquiles de nuestro gobierno, o sea, que iban a decir que nosotros íbamos a hacer un montón de cosas. Entonces yo quería sobreactuar la transparencia, sobreactuar la honestidad, y que un tipo que era de mi confianza hiciera esto, obviamente que era un tiro en el pie. Y entonces cuando lo descubrí, tuve no es la suerte, la providencia, de que había dejado esa factura en ese lugar y tenía un elemento como para meter una denuncia penal. Lucas. Bueno, moraleja hay que tener cuidado con los López, ¿no? Me parece, ¿no? Los López. No. Los López hay que... Lejos. Para Dan ganas de decir el nombre de arquitecto, pero no. No puede decir. No hay problema. Se puede googlear.
A ver, 4 años no alcanzan para hacer reformas políticas, lo dijiste también alguna vez. Y si yo miro para atrás, digo, sus 4 años de gobierno general del PRO a nivel nacional o de Cambiemos, permitieron que vuelva Cristina, Alberto, digo, no importa quién. Lógicamente va a necesitar 8 años si es que quieren hacer reforma. Digo, ¿cómo convivimos con esa dicotomía? A ver, de vuelta. Vos me planteabas alguna vez que 4 años no alcanzan, Sí. digo, esperanzado en una reelección Sí. en su momento, y ustedes han sido los que, por aciertos o por errores o por contradicciones propias, han permitido electoralmente que se cortara el proceso de 4 años. Sí. No llegaron a consolidar esos cambios. Ahora toca el turno. Pero no es que permitimos, digamos, que evidentemente han pasado cosas en la sociedad y se han cometido errores que hicieron que la gente no nos acompañara como nos acompañó en el 2015. No, yo creo que el único culpable, o los únicos culpables, de que Cristina haya vuelto al gobierno es el oficialismo. Digo, El ex oficial. el ex oficialismo, claro está. Esto es la diferencia si un equipo gana haciendo los goles o que el rival se lo haga los goles en contra. Me parece que hubo errores, estamos de acuerdo, digo, es muy fácil hablar con el diario del lunes, pero me parece que también en los procesos que se viene, uno tiene que tener la esperanza, por el bien del país, insisto, yo no voté tampoco a Macri, pero digo, por el bien del país, de que vuelva la idea de una oposición mejor a la que se fue, porque en definitiva el gobierno que está ahora, llegó al gobierno porque lo que hoy es oposición como gobierno fue malo. Sí, también llegó al gobierno, digo, lo dijo un funcionario del gobierno actual hace poquito, porque Alberto dice una frase como Alberto se disfrazó de moderado, y entonces eso para mí es una estafa. Bueno, y Macri prometió 100 millones de cosas que no Pero cumplió eso una. es distinto, puede ser, no es lo mismo estafar que equivocarte, no es lo mismo. No, pero No es lo mismo, no, pero no podemos decir hay que fue una, cuestión- pero no podemos decir que fue una Maxi, equivocación. está el cura todavía para hacer una cuestión de disquisición moral y del catecismo. Está bien, pero decir que lo de Macri, me parece, ¿no? Digo, esto es a título personal, fue una equivocación cuando no tuvo una. No, O sea, no creo que no tuvo una. Bueno, Ese de las, año- que, de las que dijo en el debate, de las 100 que dijo, ¿cuántas tuvo? No, ¿2? hizo un 3? montón. Hizo un montón. Digo, claramente, y Jorge Macri lo dijo el otro día, falló para mí los sectores medios, o sea, ahí no llegamos no tuvimos la sensibilidad adecuada para estar atento a esa gente que no pudo soportar más un proceso de normalización de la economía de Argentina que hacía falta y que iba a ser doloroso y que tenía que ver con los errores que habían hecho los anteriores, la irresponsabilidad con la que habían gobernado Cristina Kirchner en su gobierno, con lo cual te diría que, y hay un montón de cosas de las cuales yo me siento orgulloso del gobierno de Macri, digo, y no solamente orgulloso del trabajo que yo hice en la AVE, digo, de lo institucional se hicieron avances significativos, desde no sé, ahora estamos con la noticia de lo de LAN, desde la revolución de los aviones, la infraestructura, transporte, digo, se mejoraron cosas que son importantísimas para la vida de la gente. Ahora, digo, una vecina del barrio, no de San Isidro, pero sí de la zona, está a cargo de AISA. En AISA se hizo la obra del colector margen izquierdo del Riachuelo, que es una obra de $1.000 millones, que no se iba a llegar a inaugurar en la gestión de Mauricio Macri y que tiene que ver con darle dignidad a los sectores más pobres del conurbano. Entonces yo digo, sí, cometimos errores, sí, era difícil, era muy difícil, que nos dejaron un gobierno que tenía minas en todos lados también. Pero que no se me cae la cara de vergüenza para defender las transformaciones que hicimos también, porque estoy convencido. Y por eso sigo trabajando en este espacio político. No, a ver, me parece que por eso también es interesante hablar contigo. Nunca has intentado ser un moderado. Y pienso en otro nombre propio de Cambiemos, o Juntos por el Cambio, que ante la derrota dijeron hay que pensar otro liderazgo, hay que modificarnos, digo, no vamos a dar nombres propios, pero está claro que más de uno saltó del barco ya. Entonces digo, no sé si saltó el barco porque en la política también el pragmatismo, después metemos la reversa y nos volvemos a acomodar. Pero yo lo que quiero... creo que lo que está pasando hoy los obliga a que sean más cautos porque ven que... Pero ¿sabes lo que yo quiero? Y esto lo digo constructivamente, y estoy sujeto a San Isidro, que venga una fuerza política que diga las cosas como son realmente. Digo, yo te veo a vos que me hablas de honestidad, digo, perfecto, lo compro la honestidad. Ahora, sáqueme a un intendente que hace 50 años que está metido acá adentro, y no me lo expliquen después que me trae 100.000 votos, y que esos 100.000 votos me sirven porque el proyecto provincial es superador. Porque... Primer dato, digo, y me hago cargo de lo que... Digo, ya terminó la etapa en que el posismo tenía en San Isidro más votos que la boleta que lo contenía. Digo, sin duda, sin hace duda. muchas elecciones que la boleta local saca mucho menos votos que la boleta que lo sostiene, que la sábana que lo sostiene. ¿Y por qué lo siguen llevando? Digo, ¿por qué no? Porque para ser gobierno, digo, si nosotros
yo en campaña, cuando yo quería ser candidato, me tocaba defender esa parte del proceso político. Digamos, yo quiero ser coherente. Digo, para mí ser coherente significa reconocer que en el momento en el cual Carilino, ya me olvidé, pero fue Carilino, si no me equivoco, Carilino y Gustavo Posse, enero, febrero del 2015, sacan los pies del plato del Frente Renovador para sumarse a Juntos por el Cambio, fue una señal política muy potente para mostrar, señores, acá se está armando algo que tiene poder, que tiene la posibilidad real de ser gobierno en la Argentina. Digo, ya hay algunos intendentes del conurbano que están sacando. Y yo creo que vos tenés que construir con todos los que más sumen. Digo, tiene que ver con un mínimo común denominador que tenga, y para mí en ese mínimo común denominador entra Gustavo Posse. Por eso yo no soy anti Gustavo Posse. Sí creo que San Isidro es una etapa, digo, yo quiero empezar a hablar dentro de poco, pero no por Ramón Lanús, sino por los vecinos de San Isidro, claro, sí. de lo que viene, señores, 40 años de Gustavo y Melchor Posse en San Isidro. Bueno, ¿qué queremos para adelante? Por eso, pero... ¿Cómo queremos proyectar? Y yo voy a ser parte de esa discusión, definitivamente. Me decís, voy a ser candidato, no sé, ni idea. Bueno, pero yo te tomo eso. Ahora, todos los junios, cada 2 años, llegamos a la situación de que siempre una explicación superior. Yo digo, se tiene que acabar. Entonces, así como hablamos de honestidad, hablamos de un montón de cosas, de racer, me parece que se tiene que acabar. Hoy te toca estar a vos sentado acá. Y estoy con las manos muy libres y con las ganas y el compromiso y la vocación de trabajar fuerte por San Isidro, por Juntos por el Cambio, que es el espacio que me representa, en San Isidro. Y voy a seguir trabajando por eso y hoy te diría con mucha más disponibilidad que la que tenía antes. Bueno, Ramón, 45 minutos se nos fue todo el tiempo a todos lados. Pensé cuando me dijeron de qué me van a preguntar, digo, estuvo linda la charla, te agradezco. Bueno, gracias por venir, gracias por contestar las cuestiones. Yo lo aclaro siempre y por ahí los que más me conocen saben, yo creo que la política necesita coherencia. Digo, a la gente con la que hablo del gobierno se lo planteo, me parece que, a la oposición también, y yo veo que un intendente que logra generar una situación política en todos los partidos distintos. Pero pará, háblame de mí, digo, en algo de lo que yo hago, de lo que yo hice o lo que yo estoy haciendo, estoy siendo incoherente, digamos, discutamos, digo, yo no quiero hablar de Gustavo Posse. No, yo lo que quiero es que acá venga alguien y me diga, yo quiero ser intendente y quiero ir a la casa de los vecinos a decirle, este proceso se acabó. No quiero que venga alguien y me diga, en junio del año que viene, no, ¿saben qué? A mí Vidal dijo que por estrategia de salvar y el focus group, los vecinos, tiene que ir Macarena Posse. No, se acabó. ¿Sabés lo que hice yo el año pasado? ¿Sabes lo que hice el año pasado? Sí, pero... Y en un punto marqué una diferencia con la conducción del partido. Está bien, pero ahí te sumo, mira, y vamos a seguir hablando 2 minutos más. 2 minutos Soy peleador, más. Vos también. 2 minutos más, lo cierro, porque por ejemplo, yo nunca entendí esa idea de Castellano, Lanús, Gil y Olson. Porque yo se lo dije a Carlos en febrero de este año, cuando me junté con él, todo bien, pero yo soy hincha de Boca, desde que nazco hasta que me muero. Y Carlos tuvo 50 años en el posismo, entonces, es dudoso esto. Y yo se lo dije a él en su estudio jurídico, tomando un café, 3 horas de charla. Es raro, entonces lo que digo es, de lo que hiciste yo no tengo ningún cuestionamiento. Hoy tenés una concejal propia, digo, después hablamos de la forma, pero es una concejal de Ramón Lanús, que responda a Ramón Lanús, o como quiera hacer, me parece bien. Ahora, lo que quiero que responda ella misma, pero yo quiero discutir esa forma de construcción política. Los concejales no responden a nadie, bien entendido. Lo tienen que responder a su propia conciencia. Fabiana Rosasco, que es una concejal de la cual yo estoy orgulloso que tiene el Consejo Deliberante de San Isidro, no responde a Ramón Lanús. Si creen que responde a Ramón Lanús es porque no la conocen. Pero me parecería sano a mí. Pero no responde, responde ella misma. Yo elegí una, digamos, sí la propuse yo en la lista, porque elegí una persona que tiene coherencia, que tiene convicciones, y eventualmente puedo discutir y puedo estar más o menos de acuerdo, pero no responde a Ramón Lanús. No es una persona que va a hacer lo que yo le diga indefectiblemente. Que vamos a discutir, podemos discutir, pero tiene identidad propia. Digo, pero de vuelta, por eso vuelvo al comienzo. Yo lo que quiero, y para esta charla da para muchas más, reivindico la política, hermano, la política de verdad. Y la política de verdad tiene que ver con eso, tiene que ver con respetar a las personas, tiene que ver con creer realmente en el desarrollo de las personas. No sé, nos fuimos por la rama, pero te agradezco, me divierte. No, agradecerte que hayas venido. Fueron muchos los meses de esperar. Sí, yo tenía una situación delicada en San Isidro por mi rol institucional y por mi rol político en San Isidro, que hacía que tuviera que tener cuidado porque priorizaba
priorizaba mi función como presidente está del AVE claro. y tenía que tener cuidado en qué comentarios hacía en San Isidro respecto a la política local. A nosotros nos tienen que decir eso y no estar esperando. Es más, yo hoy decía antes del aire, Ramón no viene. Yo digo eso, yo soy muy cabulero, digo, Ramón puede que no venga. Digo, y no tienen que decir pero eso. no, pero te digo, pero quiero ser honesto con vos, digo, yo ahí tenía un rol que era presidente de la AVE, era funcionario de un gobierno, más menos relevante, pero era un funcionario del gobierno nacional. Sí, claro. Y tenía que tener cuidado con un intendente local que es de parte del mismo espacio. Entonces, si me ibas a llevar a cuestiones locales, No, pero era, podía llevar a situaciones que eran. Pero digo, es por eso, no es por. Era el llamado y hubiéramos no es porque comido. no me gusta la discusión, ¿eh? Era un llamado y hubiéramos comido asado, que tenemos gente con la que comemos asado con la política, que está del otro Cuando lado. quiera, eso es lo que una de las cosas que lamento de esta pandemia. Y la pasamos bien. Ramón, gracias realmente. Muchas gracias, en serio. Bueno, Luquita, primer programa. Muy bien, íbamos a durar una hora, nada más al aire. Arrancamos a las 6, son 8:15. Bueno. Ya estamos excedidos, tenemos que pasarle el paso. No le pasamos a nadie, por ahora somos dueños de este lugar, veamos cómo sigue. Bueno, agradecerte, esperemos que siga viniendo, sobre todo yo para tener el resguardo que se precisa. Yo creo que después de este programa el intendente algo nos va a gustar. Sí, yo creo que una carta documento algo te va a llegar, seguro. Una, bueno, Bueno, habrá que ver. a Marco, que está escuchando del otro lado, Sí, tengo muchos no a nombre mensajes. de él, así que... Tengo muchos mensajes de gente amiga, ¿no? Que sabía que volvíamos. Cosa que le pregunta a Ramón, pero bueno, la vamos a hacer fuera del aire porque ya estamos. Pero bueno, nos encontramos el jueves que viene. Jueves que viene vamos a hablar de Tigre, ¿eh? Tigre o Vicente López. No, de Tigre. Ahora el COVID hizo cambiar Bueno. la gente amiga de Vicente López. Vamos por Julio. Sí, vamos a ir por Julio. ¿Algún concejal que venga de Tigre? ¿Alguien? Usted quiera, siempre su programa vienen todos. Ay, no, bueno. Ahí está Maxi entrado. Nada más que decir, gracias, como La siempre. semana que viene. Nos vemos el jueves que viene desde las 18 horas por hora60.com. Gracias por estar del otro lado. Y una frase que me anoté, que es, lo quería decir al comienzo, pero me lo olvidé, de José Ingenieros, que está en El Hombre Mediocre, se los recomiendo el libro, muy bueno, que va de la mano con la idea del programa, que decía: Platón y Aristóteles escribían de política para distraerse y divertirse. Eso era la parte menos filosófica de su vida, y la parte más filosófica era vivir sencilla y tranquilamente. Así que esa es la forma y por eso hacemos este programa, para divertirnos un rato. Esperemos que haya salido lindo. Abrazo grande para todos, nos encontramos el próximo.